Durante años pensé que la traición venía de desconocidos. Nunca imaginé que el problema iba a ser la persona que se sentaba conmigo a tomar cerveza y a escuchar mis planes como si le importaran. Mi mejor amigo se llamaba Iván. Nos conocíamos desde hacía años. No hablábamos todos los días, pero cuando lo hacíamos, yo sentía que podía decirle cualquier cosa. Era de esas personas que escuchan, que te hacen sentir comprendido. Iván siempre fue atento, de esos que escuchan con calma, que aparentan interés genuino. Por eso, cuando algunos amigos me decían que tuviera cuidado con él, que notaban algo raro, yo no les hacía caso. Me parecía exagerado. ¿Cómo iba a desconfiar de alguien que quería como si fuera mi propio hermano? A veces sí notaba ciertos comentarios que me incomodaban. Si yo hablaba de algún logro, él encontraba la forma de bajarle importancia. Si decía que me estaba yendo bien en el trabajo, me respondía con algo como, pues aprovecha, porque eso no dura. Nunca lo tomé como mala intención. Pensaba que solo era su forma de ver la vida, un poco pesimista, nada más. Con los años empecé a sentirme estancado. Tenía trabajo, sí, pero no me alcanzaba para mucho. Vivía al día, pagando renta, servicios, tratando de ahorrar, sin lograrlo del todo. Siempre me gustó la idea de tener algo propio, algo que dependiera de mí. No quería hacerme rico, solo quería estabilidad. Un día, casi como broma, un amigo me dijo que por qué no abría un bar pequeño. Yo siempre fui bueno para tratar con la gente, me gustaba ese ambiente. La música, las conversaciones largas. La idea se me quedó rodando en la cabeza. Empecé a imaginarlo todo. Un lugar sencillo, nada lujoso. Cerveza fría, algo de comida, música tranquila. Un bar de barrio para gente normal. Mientras más lo pensaba, más sentido me hacía. La primera persona a la que se lo conté fue a Iván. Recuerdo perfectamente esa tarde. Estábamos sentados en una cafetería cerca a su casa. Yo estaba nervioso, pero emocionado. Le hablé del local que había visto en renta, de los números que había sacado, de cómo pensaba empezar poco a poco. Su reacción fue extraña. No me dijo no, tampoco me dijo que sí. Se quedó callado unos segundos, revolviendo su café, y luego soltó una risa corta. ¿Un bar? ¿Tú sabes cuántos negocios así fracasan? Intenté explicarle que lo había pensado bien, que no era algo improvisado. Me interrumpió varias veces. Me habló de gente que se endeudó, de locales que cerraron en meses, de permisos, de problemas con vecinos. No te lo digo por mala onda, pero creo que estás idealizando mucho las cosas. Salí de ahí con sentimientos encontrados. Por un lado, pensé que tal vez tenía razón. Por otro, sentí que algo en su tono no cuadraba. No sonaba preocupado, sonaba molesto. Aún así, seguí adelante. Durante las siguientes semanas, cada vez que yo mencionaba el bar, Iván encontraba una forma de desanimarme. Si hablaba de dinero, me decía que no alcanzaba. Si hablaba del lugar, que estaba mal ubicado. Curiosamente, él se hablaba mucho de sus propios planes, negocios, ideas, proyectos que estaban por cerrar, pero que nunca terminaban de concretarse. Yo lo escuchaba, lo apoyaba, le decía que siguiera intentando. Nunca le dije que sentía, que no quería verme avanzar, hasta que un día se lo dije. Le dije que sentía que cada vez que yo intentaba hacer algo diferente, él buscaba la manera de desmotivarme, que me hacía sentir pequeño, que parecía que no quería que saliera del mismo lugar. Eso lo molestó. Se puso serio, cruzó los brazos y me dijo que estaba exagerando, que yo siempre me tomaba todo personal. Nos despedimos tensos y pasaron casi 2 semanas sin hablarnos. Al final, como siempre, fui yo el que buscó arreglar las cosas. Cuando retomamos contacto, decidí no hablar más del bar, pero la idea ya estaba en marcha. Empecé a ahorrar más, a investigar permisos, a buscar proveedores, todo eso sin decirle nada, hasta que cometí el segundo error. Un día, confiado, le conté que ya casi tenía todo listo, que si todo salía bien, en un mes abriría. Su expresión cambió por completo, como que ya casi, me preguntó. ¿Y por qué no me dijiste antes? Le expliqué que no quería adelantarme, que prefería hablar cuando ya fuera algo más seguro. Me hizo preguntas muy específicas, demasiadas, sobre el lugar, el tipo de bar, la música, el horario. Yo, como un tonto, le conté todo. En ese momento no sentí desconfianza.
Era mi mejor amigo. ¿Qué podía pasar? No sabía que, desde ese instante, algo ya se había roto y que lo peor todavía ni siquiera había empezado. Después de esa conversación con Iván, algo cambió entre nosotros. No fue una pelea abierta, ni un distanciamiento brusco. Fue más sutil. Mensajes que tardaban en llegar, respuestas cortas, silencios incómodos. Yo estaba demasiado enfocado en el bar como para darle demasiada importancia. Conseguí el local a finales de ese año. No era grande, pero tenía lo justo. Una barra de madera vieja, espacio para algunas mesas, un baño y una pequeña bodega. Estaba en una calle secundaria, pero con buen movimiento por las noches. Para mí era perfecto. Era la primera vez que apostaba algo tan grande por mí mismo. Abrimos. Las primeras semanas fueron duras. Poca gente, gastos constantes, horarios largos. Aún así, yo me sentía bien, porque por primera vez en años sentía que estaba construyendo algo propio. Iván fue al bar solo una vez. Llegó temprano, pidió una cerveza y se quedó observando todo con una sonrisa rara. No dijo nada malo, pero tampoco algo bueno. Antes de irse me dijo: ojalá te funcione. Sonó sincero. Con el tiempo el bar empezó a moverse mejor. Nada espectacular, pero lo suficiente para cubrir gastos y dejar algo de ganancia. Yo estaba cansado, sí, pero contento. Todo iba lento pero seguro. Fue entonces cuando empezaron los detalles. Una mañana llegué al local y encontré la cortina metálica manchada. Alguien había aventado líquidos, resto de comida, basura. El olor era fuerte, desagradable. Pensé que eran borrachos o algún vándalo. Limpié como pude y abrí. El olor no se fue. Era un olor raro que duró días. Los clientes entraban, pero preguntaban qué era ese olor tan desagradable. No aguantaban mucho y se iban. Otros ni siquiera entraban. Yo me avergonzaba, como si fuera mi culpa. Lavé, trapé, usé desinfectantes, pero la peste seguía ahí, pesada, densa. Una semana después aparecieron cosas extrañas, pero inquietantes. Vasos que dejaban en la barra y aparecían rotos en el suelo, botellas mal colocadas, luces que parpadeaban sin razón. Nada grave, nada que no pudiera explicarse, eso me repetía. Lo que sí empezó a preocuparme fue cómo me sentía yo. Me costaba concentrarme. A veces daba mal el cambio, o no me daba cuenta hasta que alguien me reclamaba. Había momentos en los que sentía que el tiempo pasaba sin que yo lo notara, como si mi mente se apagara por segundos. Un amigo me dijo que parecía agotado. Yo lo atribuía al cansancio, hasta que una noche me quedé solo en el bar. Habíamos cerrado tarde. Estaba limpiando la barra. Bajé la cortina y me quedé acomodando algunas cosas para el día siguiente. El lugar estaba en silencio, solo el zumbido del refrigerador. Y entonces lo sentí. No fue miedo inmediato, fue una sensación clara de compañía, como cuando sabes que alguien está detrás de ti, aunque no lo veas. Me quedé quieto por unos segundos. Me reí nervioso, me dije que estaba sugestionado. Cuando levanté la vista, vi un movimiento en el reflejo del espejo, detrás de la barra, algo bajo, rápido, como si alguien se hubiera agachado. Me giré de golpe, no había nadie. Fui al baño, vacío. Revisé la bodega, nada. Volví a la barra intentando convencerme de que estaba imaginando cosas, y fue ahí cuando lo vi. Era una sombra, una figura agachada al lado del baño que ya había revisado antes. Estaba allí, como si alguien estuviera escondido. Tenía la cabeza abajo, pero cuando la levantó, me mostró los dientes como una pelea de perros. Su cara era demasiado estirada. Era algo que nunca había visto en mi vida. Sus dientes largos y afilados. Grité. Me eché hacia atrás, golpeándome con una mesa. Busqué la puerta, pero seguía cerrada. Cuando volví a mirar, ya no había nada. Esa noche no dormí. Al día siguiente encontré animales muertos y una infestación de ratas. Luego insectos amontonados cerca de la entrada. Esto no era posible. Yo siempre trataba de tener todo muy limpio. Empecé a rezar antes de abrir.
No soy religioso, pero sentía que debía hacerlo. Fue entonces cuando me enteré de algo que me dejó una sensación extraña. Una amiga en común me escribió para preguntarme si sabía lo de Iván. Me dijo que él también había abierto un bar, uno muy parecido al mío, que él le estaba haciendo publicidad por todos lados. En ese momento no pensé en nada malo, pero sí empecé a tener dudas. ¿Por qué no me contó? ¿Por qué puso el mismo negocio que tanto me criticaba? Después de todo lo que empezó a pasar en el bar, lo único que yo quería era que las cosas se detuvieran. Solo quería volver a sentirme tranquilo. Pero la tranquilidad no regresó. Al contrario, mi cuerpo empezó a fallar de formas que no podía ignorar. No hablo de algo grave de un día para otro, sino de un desgaste lento. Sentía un vacío raro en la cabeza, como si hubiera estado ausente. Eso empezó a afectar el negocio. Algunos clientes se quejaban, otros no regresaban. Yo trataba de mantenerme en calma, pero por dentro estaba agotado. Dormía mal, me sentía peor. Cuando cerraba el bar, siempre era la misma sensación. Yo sabía que estaba solo, pero sentía una presencia extraña. Cuando volteaba, no veía a nadie, solo escuchaba respiraciones, pasos lentos, como si alguien caminara a propósito para que yo los oyera. Se me aceleraba el corazón y se me hacía un nudo en el estómago de solo pensar que esa figura extraña volviera a aparecer. Durante todo ese tiempo, Iván seguía con su vida como si nada pasara. Subía fotos a redes, hablaba de su negocio, de sus nuevos planes, de oportunidades. Incluso llegó a escribirme un par de veces para preguntarme cómo iba todo. Sus mensajes eran amables, demasiado. Qué bueno que sigas con el bar, me escribió una vez. Al final, todo se acomoda. Ese mensaje me dio una sensación horrible. No sabría explicar por qué, pero me dejó inquieto todo el día. Fue entonces cuando empecé a notar algo más. Cada vez que Iván aparecía cerca del bar, algo pasaba. No siempre entraba. A veces solo lo veía cruzar la calle o quedarse un momento parado afuera, mirando. Poco después, el ambiente se volvía pesado, literalmente pesado, como si el aire se volviera espeso. Encontré nuevamente suciedad frente al local. Esta vez era tierra oscura, mal acomodada, como si alguien la hubiera dejado a propósito. No era algo que trajera el viento, estaba ahí por intención. Esa fue la primera vez que pensé seriamente que alguien me estaba haciendo daño de forma consciente. La primera persona que se me vino a la mente fue Iván. No hablé con él, no quería confrontarlo sin pruebas. Tampoco quería creer que fuera capaz de algo así, pero la duda ya estaba sembrada. Uno de mis amigos empezó a preocuparse por mí. Me dijo que parecía apagado. Me sugirió que fuera a hacerme una limpia. Yo me reí, pero esa misma noche volví a sentirlo, esta vez en mi casa. Estaba acostado con la luz apagada. De pronto sentí claramente que alguien estaba de pie junto a mi cama. No lo vi, pero sentí su presencia, su peso. Era una sensación conocida, no era miedo puro, era incomodidad, como si alguien estuviera donde no debía. Encendí la luz, nada. Esa noche acepté que necesitaba ayuda. No fui con la idea de que alguien me dijera nombres, ni que confirmara sospechas. Fui porque ya no podía más. El cansancio, el miedo constante, lo mal que iba el negocio, la sensación de estar siempre a la defensiva me estaba consumiendo. El hombre que me atendió no hizo preguntas raras. Me pidió que le contara todo desde el inicio. Mientras hablaba, me di cuenta que nunca había dicho todo en voz alta. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo algo que me dejó frío. Me dijo que lo que me estaba afectando no venía de un desconocido, que venía de alguien cercano, alguien que se comparaba conmigo constantemente. Me dijo que hay personas que no soportan ver avanzar a otros, que la envidia, cuando se guarda durante años, se convierte en algo tóxico. No habló de brujería directamente, habló de intención, de energía cargada de coraje. Acepté la limpia. No voy a decir que todo se resolvió de inmediato. No fue así, pero después de eso, algo cambió. El ambiente del bar se sintió menos pesado.
Los olores desaparecieron. Dejé de encontrar cosas extrañas. Yo empecé a dormir mejor. Días después, vi a Iván y la verdad es que ya no quería ni verlo. Creo que se dio cuenta que lo había descubierto. Iván dejó de aparecer cerca al local. Dejó de escribirme, dejó de preguntar. Nunca hablamos de lo que pasó. Él no volvió a dar la cara. Dicen que el pecado acobarda. Hoy sigo con el bar. No es perfecto, pero funciona. Aprendí a cuidarme más, a no contar mis planes a cualquiera, a escuchar las señales, incluso cuando vienen disfrazadas de amistad. Escuché rumores de que todos sus negocios habían quebrado. Sigue con su vida, yo con la mía, pero algo entre nosotros se rompió para siempre. Y lo más inquietante de todo es saber que el daño no siempre viene de gente mala. A veces viene de personas que se sientan contigo, te escuchan, te sonríen, mientras desean en silencio que todo lo que estás construyendo se derrumbe. Eso es lo que más miedo me da. Personas disfrazadas de una falsa amistad. Si este video te gustó, suscríbete para más historias como esta. Y recuerda que no debes temerle a la oscuridad, sino a lo que habita en ella.